Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, estoy en esta casa que no es la mía, obviamente, como podéis ver. La semana pasada os dejé una foto en la pestaña de comunidad y os ponía, bueno, os puse 3 fotos y os dije que algo iba a pasar y se admitían apuestas. Muchas habéis acertado, entre comillas, solamente una persona sí que lo dijo, pero porque ya lo sabía. Fue una suscriptora que me encontré hace poquito en el IKEA, Virginia. Un besito para ti, fue un placer conocerte, me hizo muchísima ilusión. Y bueno, básicamente este piso es para mis padres. Se mudan a Valencia, ellos viven en Barcelona y se vienen aquí a vivir a Valencia. Yo estoy muy contenta porque los voy a tener cerquita. Entonces este piso es un piso que está para hacerle muchas cositas, pero no vamos a hacer una gran reforma como tal, simplemente es asearlo y hacer como una reforma sin obras. Entonces, lo primero, limpieza extrema, no lo siguiente, porque está bastante sucio. Los que estuvieron aquí anteriormente pues dejaron el piso en bastante malas condiciones y hay que hacer una buena limpieza, pero bueno, a mí eso no me preocupa porque a mí me gusta limpiar y lo que estoy haciendo es, hasta que mis padres hagan la mudanza, pues les voy a ir limpiando el piso, así ya cuando traigamos todas las cosas, el piso está ya, digamos, listo para entrar a vivir y que solamente se encarguen de colocar los muebles y sus cosas personales y ya está. Entonces, primero os voy a dejar un vídeo de cómo estaba el piso cuando llegamos, un pequeño house tour rápido. El piso está vacío, está fatal, yo os aviso que está sucio, pero os voy a enseñar más o menos cómo estaba y así en los vídeos posteriores que voy a ir haciendo de limpieza, de renovar cocina y todo, pues vais viendo la evolución. Así que nada, no me entretengo más y os dejo con el house tour. Empezamos el recorrido por el recibidor. Esta es la entrada. Tenían unos muebles que eran de los antiguos inquilinos que estaban aquí y esto todo lo tiramos luego, no son muebles que se van a quedar, lo tenemos todo apiladito para tirarlo. Aquí tenemos un pasillo que conecta con las habitaciones y el baño. De este lado tenemos el comedor, nada más entrar, recto por el recibidor, y a la derecha tenemos la cocina y un armario que está hecho a medida, que lo tenéis aquí, que este sí que se va a quedar porque está en buenas condiciones y se puede reutilizar. Siguiendo por este pasillo llegamos a la cocina, que tiene aquí como un pequeño huequecillo para poner pues la mesita, como habéis visto, o para desayunar, o no sé, muebles, lo que se quiera. Luego continuamos por esta zona de aquí, que tiene la cocina así toda alargada y una barra en alto, como una barra tipo americana alta, para dejar en microondas o cosas de cocina. Los muebles, como veis, algunos están en mal estado, que se van a cambiar y a reparar, y muchísima suciedad. Ya os he avisado que había suciedad más que suficiente. Luego, por esta zona de aquí tenemos una galería que no tiene puerta, es abierta, pero bueno, está cerrada con las ventanas. Y aquí tiene para poner la lavadora y tiene el termo. Y bueno, los muebles también los vamos a cambiar un poquito. Aquí se va a hacer una buena renovación, pero os quería enseñar cómo estaba antes. Siguiendo por la cocina, saliendo hacia el recibidor, como os he enseñado antes, tenemos a mano derecha el comedor. El comedor no es muy grande, pero bueno, está bastante bien. Lo más importante es que este piso es muy luminoso al ser muy alto, o sea, de altura de piso entra muchísima luz, entonces no es muy grande, pero cabe sofá, mesa de centro, mueble de televisión y mesa de comedor. Aquí tenemos esta estantería que estaba hecha de pladur. Y bueno, todos estos muebles, por supuesto, se van fuera. Os enseño desde este ángulo de aquí. También tiene una máquina de aire acondicionado y la salida, como habéis visto, hacia el balcón. El balcón es bastante grande, es anchito,
pero además es súper largo. Hay 2 habitaciones que dan aquí al balcón. Es esquinero y fijaros que tiene bastante amplitud y es muy largo. También tiene un tendedero para, bueno, colgar la ropa, tender la ropa y tal. Siguiendo por el pasillo, cuando hemos salido del comedor, a mano izquierda tenemos el baño. Solamente tiene un baño, pero bueno, para ellos 2 es más que suficiente. Está todo también un poquito sucio y todo por medio. Los muebles se pueden aprovechar, a lo mejor se le cambia el color o restaurarlo. Y los azulejos morados que me chirrían los ojos cada vez que lo veo. Puede ser que a alguien le guste, pero a mí esos colores tan estridentes me provocan un poquito como de ansiedad ver tanto color. Pero bueno, aquí también haremos un cambio chulo para quitar ese color de azulejos y una buena limpieza primero, porque aquí yo creo que los que estuvieron anteriormente limpiaron muy poco, por no decir casi nada. La mampara era unos chorretones del agua de la cal, de todo horrible. Saliendo del baño, justo enfrente tenemos la primera habitación, que es una habitación bastante cuadradita. Las habitaciones son bastante grandecitas, la verdad. En vez de ser las estilos de estas que son como muy alargadas, yo las prefiero cuadradas, ¿eh? En mi casa, la de mis hijos, que son súper largas, pero yo las prefiero más cuadraditas, creo que quedan mucho mejor que las alargadas. Y luego a continuación tenemos la siguiente habitación, que también es muy cuadradita. Los suelos de todo el piso están muy bien. La verdad que no hace falta hacer nada, sino limpiarlo bien y ya está. Esta tenía un armario empotrado que es bastante grande, que también me gusta que tengan armarios empotrados en las casas, porque así nos quita bastante de tener que estar montando armarios. Y luego esta, que sería la habitación de matrimonio, que también es bastante cuadradita, bastante grande y le entra muchísima luz. Y esa también tiene un armario empotrado con puertas de corredera. Y luego tiene, como en la otra esquinita que ahora os voy a enseñar, tiene ahí como un pequeño huequito y tiene justo encima una máquina de aire para esta habitación. Y bien, habéis visto el house tour de cómo está la casa. Yo ahora mismo estoy en modo limpieza total. Me veis aquí con todos los cacharros. Me he traído aspiradoras, de todo un poco, productos de limpieza y todo, para empezar la maratón de aquí. La cocina es la que más trabajo, cocina y baño, es lo que más trabajo me lleva de limpieza, porque en realidad el piso está vacío y el resto es limpiar bien los suelos, limpiar ventanas, persianas, todo. Entonces, os voy a dejar un resumen de lo que he ido haciendo estos días de limpieza y hoy voy a seguir con lo que me queda. Así que nada, continuamos. Lo primero que hicimos fue quitar esta estantería de Pladur porque no nos gustaba nada, estaba ahí como en medio y no la queríamos. Así que mis padres decidieron que tampoco les gustaba, bueno, lo decidieron ellos y nosotros se la quitamos. Estuvimos ahí en un debate de qué podemos poner, tal, pero al final decidimos quitarla. Bueno, ahí estaba mi marido intentando soltarla y así se quedó una vez quitada. Este piso tiene gotelé en las paredes, entonces aquí había que alisar un poquito, pero dando un poco de textura para que no se viera ahí como una parte lisa y luego el gotelé. Y aquí estaba pues el equipo de los chicos, que vino unos amigos para ayudar a pintar, mientras yo estaba limpiando y quitando suciedad. Ellos, cuando empezaron a pintar, quitaron todos los enchufes, o sea, los embellecedores de los enchufes de toda la casa y de las luces. Y así es más fácil pintar. Yo recomiendo, si tenéis que pintar, que los quitéis todos. Así con la brochita podéis dar tranquilamente sin pensar en que tenéis que tapar todos los enchufes y tal. Y bueno, con el Cif, que es maravilloso para quitar suciedad incrustada, y mi super estropajo de Mercadona de aluminio, que siempre lo recomiendo porque no raya nada y limpia súper bien. Y ya veis que con un poco de paciencia y restregando, pues se queda todo súper bien. Para cualquier tipo de suciedad, yo os lo recomiendo porque va genial. Y bueno, esto me lleva un ratito hacerlo, pero el resultado, fijaros cómo se queda, nada de pintura y no se ha llevado el esmaltado este que lleva como en plateado, así como cromado.
y se queda súper bien. Así que me pongo manos a la obra y hay que quitar de todos los enchufes porque había pintura rosa, había de diferentes colores de los anteriores inquilinos que estuvieron aquí, que o pintaron o estuvieron poniendo diferentes colores en las habitaciones y no quitaron los enchufes. Y a la larga pues es un problema porque hay que trabajar más. Así que nada, voy a darle un repasito rápido a todos y los voy a ir dejando ahí al ladito para que vayan escurriendo y luego secarlos. Y como no os quiero aburrir mucho con la limpieza de los enchufes, os dejo aquí, ya estaban todos limpios, este que he quitado es porque estaba nuevo, que había que sustituirlo por uno que estaba roto. Y los dejo ahí y ya luego un repasito para secarlos y listo. Y aquí tenemos la vitrocerámica que estaba asquerosa, no, lo siguiente. Le pasé primero un paño húmedo para quitarle todo el polvo y un poco de suciedad. Y ahora con la piedra verde voy a eliminar todo lo que está incrustado y pegado. La piedra verde y la piedra blanca y el pin staff más o menos hacen la misma función. No hace falta que los tengáis todos, con que tengáis uno de los tres es más que suficiente porque al final es un producto que se utiliza para quitar suciedad muy incrustada, para eliminar la cal, da brillo, para el acero inoxidable va genial. Entonces, como yo tenía piedra verde que todavía la tenía de hace tiempo, la había llevado a este piso cuando nuestros amigos lo alquilaron la primera vez para limpiarle el fregadero y aún estaba ahí. También me traje el pin staff por si tenía que quitar suciedad y no me alcanzaba con lo que me quedaba de piedra verde. Y primero le he dado con el estropajito, con el que trae la piedra verde, y ahora le estoy dando con el de aluminio. Ese estropajo no raya, no os preocupéis, porque no deja rayones. Lo he recomendado muchísimas veces y para donde más lo uso yo es para la limpieza del horno. No raya ni las bandejas ni quita el esmaltado, a no ser que sean esmaltados de muy mala calidad. Entonces, como tenía los cercos, así como de cuando la comida se sale o el agua cae por fuera o el aceite, estaba como muy incrustado. Y con ese estropajito, la verdad que un poquito de paciencia y con el producto se queda súper bien. Si tenéis una rasquetita, podéis dar con la rasqueta, aunque yo creo que la rasqueta araña más que bueno, el estropajo no araña, pero la rasqueta muchas veces deja como arañazos. Entonces, yo os recomiendo que uséis ese estropajito. Y bueno, una vez ya le he dado a todo, le paso con una bayeta de microfibra húmeda. Y como vi que le quedaba pues algún restito por ahí de suciedad, le volví a poner la piedra verde y volví a darle un repasito. Esto depende de la suciedad que tenga cada uno, podéis hacerlo varias veces. A veces con la primera pues sale todo, pero si no sale con la primera pues saldrá con la segunda o con la tercera. Yo os recomiendo que si una vez a la semana hacéis estas limpiezas sin tener que restregar mucho, es solamente mantenimiento, no tenéis que estar rascando tanto si lo dejáis durante mucho tiempo sin limpiar. Entonces es trabajo doble. Siempre que podáis ir haciendo mantenimiento es muchísimo mejor que tener que estar haciéndolo muy constantemente por dejadez, más que nada, se cayó la comida en la vitro y no la limpio. Ahora os voy a enseñar, después de restregar y restregar, el resultado. Primero os enseño cómo estaba antes para que veáis. Pasamos de esto, que era como os he enseñado al principio, y vamos a pasar a esto que os voy a enseñar ahora, que se queda como un espejo. Aún tiene algunos rayoncitos, pero es una vitro. Si os fijáis, aquí tiene un golpe, que eso lo vi cuando estaba limpiándolo, y luego tiene también una raja en la esquina y estaba rota de este lado, y todos esos rayajos que tiene pues son anteriores a esta limpieza. Y bueno, ahora continuamos con la campana.
aquí había bastante grasa, bastante suciedad. No podía desmontarla del todo, ya luego os explicaré por qué no podía desmontarla. Entonces lo primero que he hecho es quitar, tenía como unos bichitos pegados en el cristalito este de que se levanta y me estaba dando bastante asco, digo, se me va a quedar enganchado en el pelo o en algún sitio como tengo que estar metiendo la cabeza para limpiar. Así que primero le quité un poquito así todo eso que tenía ahí pegado con la bayeta de microfibra y luego he puesto un poco de desengrasante para quitar toda esa grasa incrustada de meses o no sé si más, pero meses seguro. Y con el mismo estropajito voy a ir restregando por todas las zonas mientras iba hablando, porque me veis que estoy girada para el otro lado, estaba hablando con una amiga que había venido y bueno, voy restregando también toda la zona esta de aquí arriba donde está el centro de control de la campana, que eso era como de acero inoxidable y la verdad es que se quedó súper bien. Yo os recomiendo primero que pongáis desengrasante y lo dejéis actuar. Yo lo dejé ahí un poquillo, pero como era la primera, digamos, mano de limpieza, porque esta campana necesita más limpieza, no de una sola vez. Esto era como para quitar, era como un preliminar, para quitar un poquito y luego me sea más fácil pues ya terminar de dejarla impoluta. En la parte de dentro sí que es más complicado. Yo me habéis preguntado muchas veces cuando yo he limpiado la mía si se puede echar el producto directo. Tenéis que ver si está el motor visto o no. En este caso tiene como una carcasa plástica y adentro está el motor. Pero hay que tener cuidado a la hora de echar productos porque se puede dañar el motor. Entonces tenéis que mirar bien cómo echarlo. Yo simplemente eché un poquito por encima y luego lo iré restregando con el cepillito porque si me pongo a echarle producto dentro puedo estropear la campana. Y bueno, ahí me pongo a restregarle, me tiro un buen rato restregando porque ya os digo que había bastante suciedad. Y bueno, como os he dicho antes, esto es como una primera parte de la limpieza. Voy ahora a retirar todo el producto que he puesto y toda la grasa que estaba ahí todo el rato cayendo. Y voy a limpiar toda la zona de dentro con el paño de microfibra, pero ya fijaros la diferencia. Se me olvidó enfocaros cómo estaba antes, cuando he bajado antes y he quitado los filtros, para que vieseis cómo estaba de grasa, pero bueno, no sé si lo pudisteis apreciar de lejos, que caían los goterones de grasa. Entonces, una vez ya le voy repasando y voy quitando, se va notando que está mucho más limpio y toda la parte de dentro también se queda mucho más limpia. Una vez ya tengo pasado el cepillito, que más o menos he quitado la mayor parte de la grasa que estaba, pues le limpio con el paño de microfibra húmedo para retirar todo ese exceso de producto y de grasa. También le voy a dar por la parte de dentro que le repaso un poco con el otro estropajo. Perdón si mi cabeza se mete en medio, pero es que estaba intentando poner la cámara en un ángulo que pudieseis ver por dentro cómo iba limpiando y de vez en cuando, pues como veis, meto la cabecita, pero bueno, pido disculpas porque estaba concentrada en mi limpieza y no me había dado cuenta de que me había metido un poquito en medio. Así que nada, la bombilla también tenemos que cambiarla porque estaba suelta, estaba como de un hilillo solamente cogida y tenemos que poner una bombilla nueva para que funcione bien la luz de la campana. Y bueno, le voy a dar ya el último repasito, elimino todo el resto de suciedad y ahora continuamos.
Me he dejado con quitagrasas los filtros, tanto la tapa que es de queda vista como el filtro de dentro, pero fijaros cómo se ha quedado ya toda la parte interior, toda bien limpita y ya hasta brilla, que yo pensé que eso no salía a la luz. Y bueno, voy a darle con el estropajito a la parte de la tapa y al filtro. El filtro tenía muchísima suciedad, no lo pude dejar tan limpio como me hubiese gustado, pero como os he dicho, tengo que seguir limpiando. Intentaré dar más manos de limpieza tanto en la parte de la campana de arriba como en los filtros, porque no me gusta que se quede así. Y bueno, ya veremos si sale todo. Yo tengo fe en que sí, en que saldrá, pero al menos lo intentaré. Si no sale es porque que no quede porque no lo he intentado. Así que nada, voy a seguir con la limpieza de los filtros y ya no queda mucho más por el vídeo de hoy. Se nos hace bastante largo, así que nada, voy a seguir con esto y ahora continuamos. La parte de interior del filtro, o sea, la que va dentro, me la he llevado al fregadero para ir echándole agua calentita y restregando con el desengrasante, pero ya, como os he dicho, estaba complicado de quitar la grasa. Como veis, se va quitando un poco, pero había demasiado pegada, incluso había pegotes, como estáis viendo ahí, que eso para quitarlo me va a costar un poquito, pero bueno, no pasa nada. Le voy a seguir poniendo cachesete, tampoco os quiero aburrir mucho con esta limpieza, pero si os puedo ayudar, motivar en vuestras limpiezas, que sé que a veces me escribís y me decís que os ayuda mucho porque os motiva para que no os dé pereza la limpieza o si se os ha olvidado limpiar algo. Y bueno, estas limpiezas extremas también es para enseñaros que por muy sucio que esté algo, siempre podemos buscar una solución para dejarlo limpio y para, no como nuevo, porque no puede ser como nuevo, pero sí dejarlo en mejores condiciones, usando truquitos o productos que a lo mejor no conozcáis. Pues estamos aquí para hacer estos vídeos, que también mucha gente se queja de ¡ay, cuánta limpieza! Bueno, pues cada uno hace los vídeos de lo que le gusta, de lo que sabe hacer, de cosas que puede enseñar a otras personas. Yo también veo vídeos cuando a veces no sé hacer algo o no entiendo, y estos tipos de vídeos pues me ayudan. Así que nada, ese es mi objetivo con estos vídeos, ayudaros, motivaros y daros consejos y truquitos, y que también me lo deis vosotras a mí, que yo os leo los comentarios y muchas veces también me dais vosotros consejos o formas de hacer las cosas para yo también aprender. En fin, al final somos una comunidad que nos ayudamos entre todos y intentamos pues mostrar lo que mejor se nos da y de la mejor manera posible.
hasta donde habéis visto he limpiado la campana, que aún me queda darle un poquito más, pero ya se nota muchísimo, ya pasas la mano y no te quedas pegado, que a mí eso me da muchísimo asco, tocar las campanas y que se te quede ahí como pegado de la grasa, y ahora ya está perfecta. Todavía me falta darle un poquito más en esta zona de aquí dentro, lo que pasa es que no he podido desmontar esta tapa porque los tornillos están como pasados, entonces no puedo desatornillarlos para quitar esta tapa de aquí y limpiarla. Por eso me habéis visto que estaba con el cepillito y el quitagrasa, pero tampoco quiero echar mucho producto porque adentro está el motor y no quiero que tenga problemas la campana. Entonces, toda la zona de dentro también está toda limpia, y la parte esta del filtro, que la he limpiado ya con quitagrasas, como habéis visto le he quitado bastante, pero mañana me llega una vaporeta que me he comprado en Amazon, porque la nuestra, ya lo expliqué en el vídeo anterior, cuando la Dana la tenemos en el trastero y se la llevó la Dana, fue a la basura, no había manera de arreglarla, estaba toda llena de barro y de todo. Entonces me he comprado una en Amazon que os la enseñaré porque es súper top, no es ninguna colaboración, la he comprado yo, porque me va a ayudar mucho con la limpieza tanto de aquí y luego en casa, que también quiero hacer limpieza bien de persianas ahora que llega el buen tiempo. Y bueno, yo creo que es un electrodoméstico pequeño que va muy bien para este tipo de limpiezas y lo deja todo súper bien. Entonces, cuando me llegue, que no me llega hasta mañana, le voy a dar al filtro con la vaporeta para terminar de quitarle la grasa que le quede y toda la suciedad, porque todavía tiene por ahí bastante. Y ya por mucho que le restregue con cepillo, le he puesto el pin staff luego también un rato y no. Entonces le voy a dar con vapor a las dos partes para limpiarla bien. El tema de la vitrocerámica, que también la habéis visto, como la limpié, pero cuando le quité la suciedad me di cuenta de que tenía otro golpe, que os lo señalé en el vídeo, en la parte, digamos, que cocina más grande, tiene ahí otro golpe, aparte de la raja que ya tenía, pero bueno, que eso se le hicieron los antiguos que estaban aquí, y no es cosa nuestra, yo la he limpiado y estaba así, pero bueno, la vamos a cambiar, porque aunque funciona y se ha quedado súper limpia, parece un espejo, vamos a cambiarla por otra para que no esté rota. Entonces, quitando esto ya que se ha quedado a medio hacer, tengo que limpiar todos los muebles con quitagrasa, limpiarlo bien tanto por dentro como por fuera. También me falta darle por la parte de aquí arriba, pero estaban usando la escalera ayer para pintar, entonces no me podía subir, no tenía nada más donde subirme. Me falta limpiar la zona de aquí arriba y bueno, ponerme con los muebles. Tengo pendiente limpieza de horno, limpieza de lavavajillas, limpieza de la nevera, que aunque mi madre se trae la suya también, esta ya estaba aquí. Pero bueno, ya veremos qué hacemos porque esta es muy bajita, pero porque tiene este mueble de aquí. Entonces tiene que ser una nevera de ese tamaño. La de mi madre es más grande, entonces no sabes si ponerla del otro lado, mover, no sé. Ya veremos cómo lo hacemos, porque el mueble este no lo queremos quitar porque es almacenaje. Entonces tenemos que ver cómo reconfiguramos la cocina para que se quede bien. Y básicamente aquí lo que tengo es mucha limpieza, pero quiero terminar toda esta parte de aquí y luego irme al baño, que el baño también tiene lo suyo. Tiene bastante trabajo porque yo que ese baño no lo limpiaron nunca. Así que nada, me voy a cambiar de ropa para ponerme con o el horno o con la nevera, porque tengo el tiempo justo, me tengo que ir a buscar a Javier. Entonces lo que voy a hacer es cada mañana venirme un ratito y hacer algo. Todo lo que pueda ir adelantando, pues bueno es. Entonces, si me da tiempo, hago nevera y lavavajillas. La lavavajilla la verdad es que no tiene mucha cosa, es limpiarlo un poco y ya está. Y el horno sí que me va a dar más trabajo porque tiene bastante suciedad, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos para intentar dejarlo todo niquelado. Así que nada, me cambio de ropa y empiezo con la faena de hoy. Y bueno, familia, voy a dejar el vídeo hasta aquí, ya veréis las próximas limpiezas. Os enseño unos clips con el piso ya todo pintado, ya habían terminado los chicos de pintarlo todo, ya se ve mucho más blanquito, más limpio. Y ya esta parte de lo que es pintar ya hemos terminado. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.